quedé viendo porque se me derramó una lágrima. Y él me dijo, seguí chillando y te voy a enseñar que los hombres no lloran. Ese día aprendí a disimular el dolor porque los hombres no lloramos. Pero cuando yo iba caminando para la escuela, al mero frente del campo de fútbol de mi colonia, aquella voz me habló por primera vez y me dijo palpante al oído, matate, vos no eres nada. Aquello quedé viendo para los lados, un niño de 9 años, dije a temblar y la voz fue más fuerte, matate. Vos no tenés tata, no tenés nana, vos nadie te quiere, vos no valés nada. Y de repente aquella voz se convirtió en la voz de mi papá. Seguí caminando, recuerdo, y la escuela donde vivo está al frente del Boulevard del Norte. Me le aventé a un carro sin mediar palabra. Cuando abrí los ojos tenía golpeada la mano, unos compañeros me tenían agarrado. No me digas qué vas a hacer, no te maté. Y yo les dije, a mí nadie me quiere. Yo no tengo tata, no tengo nana, yo no valgo nada. Y ellos me abrazaron, no hombre, nosotros te queremos, no lo hagas. Ese día recuerdo de que me senté en la esquina de la cancha y mi lomo estaba crucificado de lado a lado. Y aquellos me quedaron viendo, ¿y quién te pegó? Me dijo, el que dice que es mi tata, le dije. Ese día me enojé tanto que juré que iba a matar a mi papá cuando era al lugar. Él me enseñó que los hombres no amenazan, los hombres hacemos. Empecé a planear la muerte de mi padre. Recuerdo que él decía, cuando maté el primero, bebé le da sangre para que no te dé miedo. Él se fondeaba, yo le ponía el pie en el pecho y le dije, algún día te voy a matar. Te voy a beber la sangre y me la vas a pagar todita. Y lo insultaba. A los 11 años allá, un día viernes de hecho, compré una bolsita blanca que dejé llamar la última cena y ese día mi papá estaba tomando y le envenené la comida. Se la puse en la mesa, lo que debían, y le dije, en mi mente dije, hoy te morís. Hoy me pagás todas las que me has hecho. Recuerdo de que me salí para la cocina, tenía la mesa llena de cerveza, pero no tocaba la comida. Y yo vaya a asomarme, yo quería que él cayera muerto. En una vez que me asomo, me queda viendo, vaya vos semejante, vení para acá. Cuando me paro al frente de él, vos decís que yo no te doy comida, me te sentás ahí y te la comes. Me senté y me comí aquella comida. Recuerdo que me dormí con un papel en la mano, dije, por todos modos, siempre me he querido morir, por lo menos me voy a morir con la panza llena, dije yo, y me dormí con un papel en la mano. Pasaron 2, 3 días y aquello no me hizo nada y me enojé. Quedé viendo aquel sobrecito blanco, recuerdo, y yo dije, estos son los ratones matan, no mata gente. Continuó con mi vida como que nada hubiera pasado, pero cuando entré a 6º grado, fue uno de los años más difíciles en mi vida porque ahí se marcó un antes y un después, donde yo realmente empecé a ver que era cierto, que yo estaba solo, que yo nunca iba a valer nada, yo nunca iba a hacer nada en la vida. Cuando estás en la escuela te piden pisto para hacer actividades, yo no sabía. Fue la primera vez que me pidieron 5 lempiras cuando llegué a la casa. Yo le dije a mi mami, no me los quiso dar, pero cuando le dije a mi papá, recuerdo que me castigó y me fue a encerrar en un baño que tenía en la parte de atrás del solar. Y mañana, mediodía y tarde, él se iba a parar a la puerta y a través de la puerta para adentro me decía, esto es para que aprendas que vos sos un bastardo y que decía las palabrotas como vos nunca van a hacer nada en la vida. Vos sos lo peor que vino a este mundo. Recuerdo que durante 15 años, durante 15 días, perdón, mañana, mediodía y tarde, yo escuché aquellas palabras y se me metieron muy adentro. Dije yo, es cierto. Los bastardos como yo no valemos nada. Me encerraba en aquel baño, quedé viendo el pasillo y yo le dije a Dios, mira vos, Dios, si vos existís, matame. ¿Para qué me vas a dejar que yo esté viviendo esta vida? Salgo de aquel castigo que me puso mi papá, me incorporo a la escuela. Ya me pidieron 10 lempiras, recuerdo. Yo salí de la escuela, recuerdo, caminé media cuadra y me senté en una piedra y colapsé. Quedé viendo para todos lados y dije yo que voy a ir a la casa y yo no valgo nada. Y aquella voz empezó a atormentarme aún más fuerte, no vayas, matate mejor. Y quedé viendo para todos lados y dije, me metió en la mente que yo no valía nada. Dije yo, es cierto lo que dice aquel hombre. Yo nunca voy a hacer nada en la vida, yo soy una... Y empecé a insultarme yo mismo. Cuando de repente pasó un señor, recuerdo, y me regaló los 10 lempiras que ocupaba. Salí como loco para la escuela. El profesor dijo, tenés que venir con tu papá, tu mamá, con uniforme, zapatos nuevos. Yo siempre fui descalzo a la escuela, con un short azul, recuerdo, y una camisa tirante. Nunca usé una mochila. Y recuerdo que llegué emocionado a la casa cuando le dije a mi mami, me dijo que no tenía tiempo. Cuando le dije a mi papá, ese día mi papá no me pegó. No me dio con el chicote que tenía, con la faja, con los puños, con los pies. Él no me pegó ese día, pero abrió su boca. Se rió de mí en mi cara y me dijo, vos no te has dado cuenta que me da vergüenza decir que vos sos hijo mío. Vos sos lo peor que pudo venir en este mundo. Yo nunca voy a salir con vos a la calle porque vos sos, y dijo insultarme. Ese día algo se quebró dentro de mí. Llegué a la escuela, recuerdo, y en una cancha como esta me quedé parado porque mis compañeros, éramos 60 en mi promoción, y 59 compañeros iban con su papá, con su mamá, con uniforme nuevo, con zapatos bien cambiados. Yo me quedé en la esquina de la cancha así, quedé viendo y dije yo, en realidad yo no valgo nada. Mentaron mi nombre en el escenario, subí arriba y pasé con un índice académico de 97%, fui el único en mi generación. Me gané una beca con todo pagado para entrar al colegio, pero ocupaba la firma. Llegué a la casa y ni tan siquiera la abrieron la beca.
Aquel sobre solo lo partieron por la mitad y las mismas palabras, los bastardos como vos no valen nada. Hoy te me vas a la muy de esta casa. Y ese mismo día, a mis 13 años, me corrieron de la casa. La primera noche que yo dormí en la calle, recuerdo de que aquella voz no dejó de atormentarme. 3 meses después yo me convertí en banderín en mi colonia. Di el brinco en la mala a temprana edad, a partir de los 13 años. Empecé a formar parte de una de las estructuras criminales más grandes de Honduras. Me metieron en un círculo, me tuvieron 13 segundos en el aire, me bautizaron, hicimos un pacto de sangre y le entregué mi vida a la Mara. Me llevaron a una finca allá al Merendón, me dieron las reglas de la calle. Y recuerdo que me pusieron una Glock en la mano, me metieron en una colonia. Yo salí con celular, con pisto, zapatos y me gustó. De los 13 a los 14 años me probaron. Me asignaron a un punto, bajo un palo de mango. Recuerdo, estábamos cuidando la colonia. Cuando a la cuadra venía una mujer y me dice, el que estaba conmigo, y vos, ahí viene tu mamá, mira, ven. ¿Quién? Le dije yo, tu mamá, yo no tengo nada, le dije. Aquella mujer se paró delante de mí, recuerdo, como de aquí a la mesa. Yo tenía 13 años cumplidos y fue la primera vez que mi mamá me dijo hijo. Me dijo, hijo, perdóneme por haber sido una mala madre. Cuando yo la quedé bien, yo le dije, yo no tengo nada. Cuando yo te ocupé, vos no estabas para mí, no me vengas con ojos cuadros. Cuando me saqué la pistola y le dijo, te bajo, vas a caer muerta. Cuando le iba a jalar, este man me bajó la mano, no me calmaste, loco, mira que está de día, me dijo, yo le dije, te me vas. Mi mami lloraba y temblaba y se fue caminando, a media cuadra iba y a que a vos me dijo, anda, matala. Matala a ella, matá a tu papá y vas a ser feliz. Me voy para la casa, 14 años cumplidos con machete en mano, le inferí 6 machetazos a mi papá. Empecé a lamber aquel machete, me lo quitaron y le puse y le dije, donde te agarre te mato. Ese día el monstruo que crearon empezó a dar fruto. A los 15 años cumplidos le metí fuego a la primera iglesia en Choloma. Porque en la loquera que yo andaba buscando a Dios para matarlo por lo que me había hecho. Como decían que Dios estaba en las iglesias que agarraba iglesias que le metían fuego. A los 16 años me había leído 6 libros de ocultismo. A los 17 pusieron una clica bajo mi cargo con 30 gatilleros. Ese mismo año, con puño cerrado, golpeé por primera vez a mi mamá. Y a partir de ese día me volví la más grande basura de este mundo. A los 18 años ya no controlaba una clica, eran 5 zonas con 300 gatilleros bajo mi mando. Tenía dinero, casas, mujeres, poder, todo lo que se imagine y lo que no se imagine, también lo tuve. Porque una cosa es lo que usted le diga y otra cosa es lo que se vive realmente allá en la calle. Empecé a hacer un montón de cosas atroces. Empecé a vivir una vida que no tiene una idea. Mi papá, desde dejarlo enterrado en una quebrada hasta agarrarlo a tiros, lo intenté matar más de 20 veces literalmente. A mi mami no sé cuántas veces la golpeé, cuántas veces la quise matar. A los 20 años mi vida estaba destruida. Con un fusil en mi espalda ya mi vida no tenía sentido. Y el alcohol, la droga no me hacían nada, con el pelo grande, siempre con un pasamontaña puesto, con un chaleco antibala y un fusil en mi espalda, y más de 30 que me andaban cuidando, mi vida estaba totalmente destruida. Pero mi mamá la invitaron a un evento de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio y el Evangelio Completo. Me convertí en un tipo que donde llegaba metía miedo. En un tipo que donde yo me paraba, algo hacía. Manejaba oraciones hasta para cambiarme la cara. En una mochila caminaba más de 3 cajas de tiros. Y donde yo llegaba sembraba el terror. Yo quizás sea el menos merecedor de estar aquí parado delante de ustedes esta noche. Porque cuando ese Jesucristo de esta fraternidad puso su mirada en mi familia, esa porquería que ustedes miran en esa foto, el que yo era, metido en un mundo de oscuridad donde simple y sencillamente nadie sale. Recuerdo que cuando mi mami fue a ese evento de fraternidad, el mes de agosto es un mes muy fuerte en mi vida, porque mi hermano cumple años a principios de mes, yo cumplo a mediados de mes, de hecho el miércoles estuve cumpliendo años, y mi papá cumple exactamente mañana años. Nunca celebraron mi cumpleaños, jamás, pero el de mi hermano, el de mi papá sí. Pero un 27 de agosto mi papá se lo llevaron para un Sael. Yo tenía 21 años apenas. Y desde que él salió de Ciguatepec, él decía que Eder esté en la casa, que Eder esté en la casa. Y recuerdo que cuando aquel hombre entró, que iba por el porche de la casa, yo lo quedé viendo. Y desde que él venía llorando. Y yo dije, ¿y este man qué onda? Porque el hombre que a mí me enseñó que los hombres no lloraban, venía llorando. Se fue para donde yo estaba, cayó de rodillas y me dijo, hijo. Tenía 21 años. Y fue la primera vez que mi papá me dijo, hijo. Cuando mis oídos escucharon aquella palabra, yo no lo podía concebir. No lo enseñé ese ratito, mi papá me dijo hijo 3 veces. Algo cambió en mí. Lo que debiendo, yo le dije mentira, vos lo cambiás, le pegué una patada en el pecho y no lo perdoné. Recuerdo que pasa el tiempo y en el mes de octubre, mi mamá estaba cumpliendo años y me dijo, hijo,
Le regalo, yo quiero que usted se vaya para un Sahel y yo me fui para Ciguatepeque sin ir a un evento de fraternidad, sin ir a un... Nunca, yo llegué a Ciguatepeque con un chaleco antibala, un pasamontaña, recuerdo, 3 cajas de tiros, 3 cargadores y con 2 bloques en la cintura. Y me quedé viendo aquel montón de hombres, pero el sábado 24 de octubre de hace 11 años, 12 van a ser ahorita, pasó lo sobrenatural. Porque ahí tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo, al que yo andaba buscando para matarlo, yo lo reté. Yo le dije a Dios, si es cierto que vos existís, vení que te voy a ver hoy el día que te mato. Andaba la pistola bala en boca ahí en el Sahel, y en medio de aquel montón de hombres y levantó una llama de fuego y venía encima mío. Yo quedé viendo aquello entró dentro de mí. Ese día van a ser 12 años ahorita que tomé la mejor decisión de mi vida. Hice un pacto con Dios y le entregué mi vida en esta fraternidad. Yo sabía quién era, yo sabía quién estaba, dónde estaba metido. Estábamos dentro de los 5 jefes a nivel nacional de la Mara MS3. Estábamos en un nivel donde nadie podía salir. 300 que estaban conmigo, solo 2 estamos vivos, porque hicimos un pacto de sangre, pero Dios un 20 de julio, de hace 10 años hizo posible lo imposible. Me dieron una baja de la mar y empecé a servir a los 24 años. Yo le pedí perdón a mi papá por todas las veces que lo quise matar. Ese día yo abracé a mi viejo por primera vez. Yo le pedí perdón a mi mami y Dios me devolvió a mis padres. Yo no sabía que se sentía tan bonito tener papá, tener mamá, tener familia. Y Dios empezó a transformar mi vida. En esta fraternidad encontré lo que siempre estoy buscando. Dios empezó a demostrarme que no importa lo que yo hice. Porque si hay alguien que le ha fallado a Dios, soy yo. Yo creo que ni todos ustedes juntos se ponen a la mitad de las maldades que yo hice en este mundo. Pero ese Jesucristo fue capaz de cambiarme. Empiezo a salir a dar testimonio, empiezo a ir a muchos lugares. He recorrido los 18 departamentos del país, he estado fuera del país sirviendo. Allá por el 2017-2018 llegué a Corquín, Copán. Un hombre oró por mí y me dijo, dice Dios que las plantas de tus pies están en la tierra que te da por mayordomía. En este lugar, dijo Dios, te va a bendecir y te va a dar lo que necesitas para ser feliz y salir adelante. Y yo dije, no, este pueblito muy feo, aquí no me gusta, yo soy de la ciudad. ¿Cómo venía yo a vivir aquí? No me gustaba Corquín, pues yo era de la ciudad. Y le empecé yo a decir a Dios, mandame para Tegu, para San Pedro, para Seibo, para Corquín. No me mandes, pueblito muy feo, no me gustaba Corquín. Recuerdo que a finales del 2019, en un ayuno, el Espíritu Santo me dice, vete para Corquín. Y yo miraba el pueblo de Corquín, no, eso no es de Dios. Dije, yo me fui para Tegucigalpa. Cometí el peor error que podemos cometerle, eso decía Dios. Aparece una mujer alta, colocha blanca, la quedo viendo y me dice Dios que yo soy su esposa. Esta es, dije yo, y me gustó y la agarré. Se me salió el fraterno sin vergüenza. Yo sé que aquí no hay de esos, pero yo era un fraterno sin vergüenza. Yo le dije a esta mujer, el lunes vamos a presentar un ayuno, pero ahorita acostémoslo, disfrutemos, usted no se preocupe que Dios perdona todo. Y me acosté con esta mujer. Ese día que yo me acosté con ella, el Espíritu Santo se fue de mí. Yo no sentía nada. Lloraba, ayunaba y no pasaba nada porque le fallé a Dios. Creí yo que me escondí de todo el mundo, pero de nada me sirvió. Apenas que 2 meses después, esta mujer estaba en un hotel con otro hombre. Y el fraterno Eder, el hombre ungido de Dios, el que había visto milagros sobrenaturales, le llamó a 2 gatilleros que tenían el número todavía en el teléfono, porque yo decía, si la fe me falla, que ellos no van a fallar. Y les dije, venite, tráete la globo porque vamos a ir a matar a esta mujer porque me puso los cachos. A mí una mujer no me va a poner los cachos, ya he visto eso. Y el hombre de Dios que había andado por toda Honduras dando testimonio, iba con una pistola en la mano, manejando un carro, camino al hotel a matar a aquella mujer. Y dentro de mí algo me dijo, vas a entrar a la habitación, vas a orar por ella, vas a orar por él y te la vas a llevar para la casa. No, le dije yo. Te pones a creer, ahorita le voy a beber la sangre. Y decía aquellas hermosas palabras. El fraterno Eder, el hombre de Dios, camino a un hotel con 2 gatilleros en su carro a matar a aquella mujer. Se me olvidó la pistola, me bajé, sí, abrí la puerta y una patada que le pegué, pero entré al cuarto, oré por ella, oré por el muchacho y me la llevé para la casa. Apareció con una prueba de embarazo y me dijo, estoy embarazada, esta no es mía, dije yo. Y empecé a tratar mal a aquella mujer. Compartía testimonio vía Zoom, ¿sabes? Pero en la casa había una mujer que le insultaba, que le golpeaba. Por mi hermana menor no la maté en 3 ocasiones. Nunca la llevé a la clínica. Y me volví la más grande basura. Porque oraba por la gente por una pantalla. Pero de nada servía. Tenía un concepto erróneo. Todo el mundo decía, el fraterno Eder, pero era lo peor que vi en este mundo. Porque le fallé a Dios de la peor manera. A los 9 meses de embarazo, un amigo me llamó de la Esperanza y me dijo, Eder, ¿ya aceptaste a tu hija?
No es mi hija, le dije yo, poco hombre, me dijo. Un viernes te acostaste con ella, me dijo. Te escondiste de todo mundo, me dijo, pero de Dios no te podés esconder, cobarde, me dijo. Y ese día entendí que nos podemos esconder muy bien, fraterno. Pero de Dios usted no se va a esconder, así que mucho cuidado con lo que anda en su teléfono. Porque aquí mira un montón de hipócritas, falsos, fariseos que vienen a pedir un montón de cosas. Pero a su mujer todavía le tiran el control en el pecho. Todavía le hablan golpeado. O aún peor, todavía le insultan. No, fraterno. De eso era yo. Esperemos que esta noche usted pueda entender lo que Dios es capaz de hacer, porque a mí me avergonzó el público, el Espíritu Santo. ¿Sabe que esa mujer nació mi niña y me engañó con 5 hombres diferentes en menos de un año? Y al número 5 le dije a Dios, ¿qué tenés conmigo? Yo no te dije que era tu esposa, man. Esa mujer no es tu esposa, pero el hombre con el que ella está, sí es el esposo que tengo para ella. Le vas a pagar la boda, me dijo, lo vas a llevar a un Sahel y te vas a ir para Coquín. No, le dije, te pones a creer. Y ahí entendí que el hombre de valor no es aquel que grita o aquel que esconde su machismo en la fraternidad. Porque aquí hay un montón de machistas todavía, que vienen a pedirle un montón de cosas en la papeleta al Señor, pero en la casa todavía son unos ogros. Todavía no tratan bonito a su esposa, a sus hijos, si quieren que ella cambie. No, la cosa no es así, fraterno. Esto es cambiar desde adentro para afuera, no de afuera para adentro. Usted se puede bañar, cambiar. Yo ando con saco hoy, me mira bien bañado, me mira, porque guapo todavía no. Pero ¿cómo está por dentro? Por dentro ya estaba podrido todavía. Pero se lo resumo. Yo pagué la boda civil de esa mujer con el muchacho. Y en un Sahel allá en Ciguatepec estuve bien abrazado con él y me fui por Corquín. Llegué un 13 de marzo, 4 años van a ser ya con 7 mudadas. Con un espíritu de suicidio, reventados. Y empecé a aceptar la voluntad de Dios. Compré un lazo, ¿sabe? De esos enailados, lo medí en la viga del apartamento donde yo vivía y dije, yo si me guindo aquí me voy a matar. Un domingo yo dije, me mato el miércoles a las 3 de la tarde. El lunes en la reunión de trabajo el presidente dijo, el miércoles tenemos un evento estratégico y usted va a ser el testimonio. Me dijo, no, hombre, le dijo, ¿dónde te has visto? Si yo me voy a matar ese día, ¿cómo voy a dar testimonio? Dije, y aquel hombre hizo la gente y me dijo, usted le ha dicho a Dios sí o sí. Entonces yo dije, voy a dar testimonio, a las 6 de la tarde que venga el evento me voy a matar. Pero para que usted mire lo que Dios hizo, ese miércoles que yo me iba a matar, le traje a la persona que Dios trajo ese día, para que se vaya contándole cómo ella me vio. Muy bien. Bueno, antes quisiera comentarles que yo nací en un mes de diciembre, 3 meses posterior a mi fecha de nacimiento. Mi mamá fallece de un cáncer crónico en su estómago y es así como mis abuelos maternos me adoptan. Y desde que tengo uso de razón recuerdo que mi abuela fue esa mamá que yo necesité, mi abuelo ese amor y ese papá que yo necesité. Y desde muy pequeña me dijeron, tu papá nunca te quiso, incluso teniendo la condición económica, nunca ayudó a tu mamá. Vos no tenés papá, no tenés mamá. Recuerdo palabras por parte de familiares que me decían, por tu culpa tu mamá se murió, si vos no hubieses nacido tu mamá estuviese viva. Vos no vas a ser nadie en la vida, no tenés papá, no tenés mamá. Veía cómo le compraban cosas a mis primos, primas. Y yo decía, a ver si solo me quedaba bien y si me compraban, pues bueno, y si no también. A medida va transcurriendo el tiempo, recuerdo que entre una edad de 8 a 9 años, pues fui abusada sexualmente por alguien en casa. Con mucho miedo, nunca lo hablé, nunca lo dije, porque sabía que mis abuelos eran muy enojados y no sabía cómo decir esto. A medida va transcurriendo el tiempo, pues finalizo la escuela. Recuerdo que para iniciar el colegio, lo que más quería era ser alguien en la vida, seguir preparándome profesionalmente. Y recuerdo que me dijo una familiar, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Vos tenés que aprender que las cosas cuestan y te las vas a ganar. Y desde esa edad de los 12 años empiezo a estudiar y a trabajar. Como toda una jovencita ya que se podía comprar sus cosas, recuerdo que me compro mi primer teléfono inteligente y empiezo como toda joven con la curiosidad de redes sociales. Y recuerdo que empiezo a tener una relación con alguien que estaba fuera del país a través de una red social. Y usted como padre y madre que está aquí, por favor ponga atención a esto. Mire, yo tenía la relación con esta persona, yo le contaba dónde iba, dónde estaba, qué hacía, qué no hacía. Y sabía absolutamente todo de mí, quién era mi familia, mis abuelos, mis hermanos. Y llega un momento en el que este varón me dice, Angélica, a mí me encantaría tener relaciones sexuales con usted. Necesito que me mande fotos desnuda. Y yo recuerdo el acontecimiento que yo viví siendo niña. Y yo le dije, ¿yo cómo voy a hacer eso? Además usted está lejos y yo no quiero. ¿Y sabe qué me dijo este hombre? No, me dijo. O lo hace o se atiende a las consecuencias. Yo sé quiénes son sus abuelos, yo sé quiénes son sus hermanos, a qué hora usted sale y entra de su casa.
va a buscar un hombre que está allá, va a tener relaciones sexuales, se va a filmar teniéndolas y me va a mandar el video. Con mucho miedo por la presión que aquel hombre ejercía en mí, usted como padre y madre supervise qué hacen sus hijos, sean niños o sean niñas. Muchas veces, mire, yo ni sabía con quién iba a hablar eso, cómo le iba a decir eso a mis abuelos, y por miedo yo cedí. Filmo el video, lo envío, y ¿sabe qué pasó? Aquel hombre con el que yo tuve relaciones se obsesionó conmigo. Y ya no me amenazaba solo uno, sino que dos, y me dijo, si no vuelve a estar conmigo, yo voy a difundir o voy a publicar ese video. Sucedió por varias ocasiones. A medida iba pasando el tiempo, pues iba creciendo, ¿verdad? Seguía trabajando, estudiando. Y yo me recuerdo en algún momento que algún joven se me ha acercado con el fin específico de querer tener una relación seria conmigo, sino que simplemente para ser un objeto sexual. Y saben, la actualidad en la que estamos hoy, los jóvenes no buscan seriedad. Así que muchachitas, ustedes que están aquí, también muchachitos, mucho cuidado con lo que están haciendo. Va transcurriendo el tiempo, termino el colegio, se me acerca un familiar y me dice, vamos a buscar el lugar donde vas a hacer práctica profesional. Y sabe, yo iba con una mentalidad que yo dije, muy bien, yo quiero seguirme preparando, yo quiero tener una oportunidad laboral que sea más seria y donde pueda devengar mayor salario. Y yo dije, voy a ir a ese lugar, si me ponen a hacer algo, pues lo voy a hacer bien. Y si alguien hace eso, pues yo lo voy a hacer mejor. Es así como voy a práctica profesional, no había culminado ni el mes de práctica y yo ya tenía una oportunidad laboral. Y yo dije, muy bien, ahora sí, voy a poder retribuir a mis abuelos un poco de lo mucho que ellos han hecho por mí y voy a seguir estudiando. Viajaba de la comunidad donde yo trabajaba, a donde vivían mis abuelos, y sabe, era tan bonito porque cada fin de semana quien estaba ahí en la puerta era mi abuelo recibiéndome con un abrazo, y estaba mi abuela, y así estuve bastante tiempo. Pero un día, sabe, recibo una llamada y dice que tenemos que ir a donde vivían mis abuelos, porque él estaba mal. Y sabe, aquel señor que me recibía a mí con un abrazo, estaba en una cama de hospital, tenía algo en su boca que apenas podía hablar y respirar. Y yo recuerdo que él me dijo, hija, yo estoy muy orgulloso de usted. Yo sí sé que usted va a ser alguien en la vida, pero nunca olvide hacer las cosas bien y hacer siempre humilde. Y yo le dije, papi, está bien, pero yo necesito que usted se recupere para que sea parte de todo eso. Y yo ahí le comenté que incluso ya me había matriculado en la universidad. Hacían falta pocos días para el Día del Padre y sabe, yo recibo la peor noticia que pude recibir en ese tiempo y me dicen que mi abuelo acababa de fallecer. Uno no está listo para decirle que las personas que uno tanto ama han muerto. ¿Saben? Yo dije, al menos queda mi abuela, con ella voy a poder hacer lo que he deseado con ellos dos. Pero mi abuela venía arrastrando secuelas de un derrame cerebral y solo transcurrió meses y días de ese mismo año y la historia se repite. La llamada que mi abuela había fallecido. Los dos señores que fueron papá y mamá para mí ya no estaban. Aparte de el luto que yo cargaba porque siempre quise conocer a mi madre y la culpa que yo tenía porque yo decía, por mi culpa mi mamá se murió por lo que decían mis familiares. Y sabe, yo dije, la única forma de poder engañar mi mente, pues es meterme a trabajar de lleno, porque desde pequeña me han enseñado a trabajar y bajo presión no voy a hacer bien. Porque yo llegaba a casa, deseaba un abrazo, deseaba quizás viajar los fines de semana y recibir aquel abrazo de aquellos dos señores y no estaban para mí. Me sentía sola, me sentía vacía. Y empecé a caer como en esa depresión. Y sabes, dije yo, bueno, vamos a meternos a trabajar de lleno como debe de ser. Empiezo en aquel lugar, pues el horario al que yo entraba antes, salía súper tarde debido a mi desempeño, pues inicié como auxiliar en un área, luego auxiliar en otra, después me ascienden a ser gerente de personal de esta empresa y a llevar un área de proyectos también. Y tan solo con ser una joven de 22 años, ya era jefe de personal de aquel lugar. Después de la voz del gerente, la mía era la que también sonaba y cantaba como el gerente. Y sabe, empecé a caer en un mundo de soberbia, de prepotencia, a volverme una mujer vanidosa, una mujer que no he escuchado que dicen que hay personas que son mecha corta, pues yo ni mecha tenía. Supuestamente yo me forjaba de un carácter para que me respetaran mis compañeros, que era la menor de mis compañeros y yo era jefe. Y sabe, donde yo iba, donde yo estaba, me encantaba llamar la atención. Y en este lapso de tiempo que yo salía tarde, se me empieza a acercar un varón. Desde el principio yo supe que era un hombre casado, me abstuve por tanto tiempo y que no es justificable como yo pasaba de triste. Y cedí, y empiezo a tener una relación con este hombre siendo casado. Aparentemente no sucedía nada, pero hoy yo le tengo malas noticias. Toda desobediencia trae consecuencias y consecuencias graves.
Y si usted está haciendo algo malo, va a llegar el momento en el que Dios lo va a exhibir. Se me acerca una compañera y me dice, yo sé lo que vos estás haciendo y con quién lo estás haciendo. Y va a quedar la arrogante, la prepotente y le digo, ¿y a vos qué te importa mi vida? ¿A vos por qué te metes en mi vida? Pero sabe, una semana después me hackean mi WhatsApp, se empiezan a difundir capturas, mensajes, conversaciones, videos que yo tenía con aquel varón dentro y fuera de mi lugar de trabajo. Mi dignidad, mi valor como mujer completamente por el suelo. De aquel carácter que supuestamente yo me había forjado, donde yo iba, escuchaban las oficinas que estaban hablando de mí, era el tema de conversación, ya nadie me respetaba. Y sabe, aparte de llegar a casa donde yo me sentía sola y vacía, empecé a sentirme sucia, indigna y merecedora. Empecé a sentirme una completa basura por el tipo de vida que yo estaba llevando a mi corta edad y por la relación que yo estaba teniendo con un hombre casado. ¿Sabe? Era tan fuerte aquello que yo sentía que llegó un momento que yo le dije a Dios, yo ya no aguanto más, no tengo papá, no tengo mamá, la vida que estoy llevando a mi corta edad, estoy teniendo logros profesionales, pero ¿de qué sirve eso? Me sentía vacía, sucia. Y yo le dije a Dios un domingo, si la próxima semana no me da una respuesta, yo me voy a suicidar, le dije. Yo ya no aguanto, ya no soporto más. Un día lunes me dice mi jefe, yo como era la todóloga de mi trabajo, me dice, necesito que coordine un evento. Dije, yo alguna alianza estratégica vamos a hacer. Y recuerdo que coordinamos el evento para un día miércoles 6 de abril, ahí mismo en mi lugar de trabajo. Y entro a aquel lugar, veo unos varones felices, contentos, me saludan. Pero en medio de ellos había uno que todo amargado, ni saludó ni nada. Y dije, y este amargado, más vale que anden cosas de Dios y ni saluda a este, porque a mí me encantaba ser el centro de atención. Ustedes que donde iba, todos los hombres me tenían que hablar. Y que uno no me volteara ni a ver ni saludarme, era que algo estaba pasando. ¿Y saben quién era ese amargado? Aquí mi amado esposo. Fíjense que en ese momento empiezan a hablar y dicen que son los hombres de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, FINEC. Y él era el testimonio y empieza a testificar. Y sabe, en medio de todo lo que él decía, el Espíritu Santo a mí ya me tenía tocada. Y llega ese momento en el que hacemos la oración de fe. Y no sé si alcanzan a ver, pero ahí justo donde está la flechita, esa era yo. Y aquí estaba él. Y sabe, ese día, cuando tenemos que hacer la oración de fe, yo tomé la mejor decisión de mi vida. Y le entregué mi vida a nuestro Señor Jesucristo. Y esa respuesta que yo tanto pedía, que le pedí un domingo antes al Señor, en el transcurso de la siguiente semana llegó. Y sabe, empieza a hacer la oración general y Dios usa este varón para decir, aquí hay una mujer que está haciendo esto, esto y esto. Lógicamente, mis compañeros habían mi vida privada, yo sabía que era yo de la mujer que estaban hablando. Pero ¿sabe qué fue lo más lindo? Dice el Señor que eres su niña, que eres su hija consentida, que a Él no le importa tu pasado, que tiene un plan y un propósito contigo. Y es más, dice el Señor, que Él te ama y que te viene honrando y te saca vestida de blanco de tu casa. ¿Sabe? Yo atesoré tanto aquella palabra y esa respuesta que yo pedía llegó. Luego, ella se iba a ustedes, porque yo no sé qué se tenía ahí todo amarguchis ese día. Y yo me acerco al otro fraterno que andaba con él y le digo, yo quiero que el testimonio ore por mí. Yo quiero que de eso que yo hoy sentí llevarlo a casa. No quería, pero lo trajeron, oró por mí. Para ese tiempo yo ya me había graduado de la universidad y Dios permite que a través de él hable y me lleve a ese momento donde yo obtuve un logro profesional, pero yo me sentí sola porque no estaba ni mi mamá ni mi papá ahí conmigo. Y el Señor empezó a hablar muchas cosas más a través de él. Yo recuerdo que yo le pedí el número, no me lo quiso dar, dijo que no tenía teléfono. Qué raro, dije yo, este tiempo, ¿quién no va a tener teléfono? Pues bien, llega el día siguiente, me dio el número del hermano, me escribe ese número y me dice que si quiere nos podemos contactar por Facebook, que Dios tiene una asignación para mí que le había pues delegado a él. Y recuerdo que yo ni tardé a ustedes, yo me fui al perfil y nos encontramos, yo rapidito le mandé el link y empezamos a comunicarnos. Y sabe, él llegó a mi vida a ser una lija, a decirme lo que está bien y lo que está mal, punto, lo toma o lo deja. Ay, a mí que me anduvieran regañando, que eso no me gustaba, porque la mandona era yo, y que viniera alguien a decirme cómo tenía que hacer las cosas, no me gustaba. Pero sabe, a partir de ese momento yo empiezo ese proceso de conversión real con el Señor, y empiezo a hacer las cosas como deben de ser. Y me dice él, Angélica, prepárese, Dios quiere entregarle un manto profético, pero demanda de usted 7 días de ayuno.
le dije, eso son cosas suyas, a mí no me interesa nada que tenga que ver con usted, que sí me caía mal usted, porque sí me regañaba. Ignoré lo que él dijo. Llega el momento en el que el Espíritu Santo por una semana me inquietó. Y vengo yo y le llamo y le digo que si todavía está lo que Dios tiene para mí. Como que es cuestionable cuando Dios nos da una palabra, ¿verdad? Y viene él, ora y me dice, sí, aún está lo que Dios tiene para usted. Pero hoy Dios no demanda 7 días de ayuno, demanda 21 y continuo. Usted sabrá, mamita, si lo toma o lo déjame. Miren ustedes, una fuerza interna dentro de mí que a mí me motivó a hacerlo. Yo nunca había ayunado, yo no leía palabra, yo nada, a mí no me importó horario de trabajo, a mí no me importó absolutamente nada. Obedecí, lo hice. Llega el momento en que se culminan esos 21 días de ayuno. Él va con otro fraterno, soy condecorada con ese manto, yo no le puedo explicar lo que yo sentí física, emocional y espiritualmente porque fue algo sobrenatural. Y ese día la palabra se repetía y decía, dice el Señor que eres su hija consentida, que cada anhelo, cada deseo que esté en tu corazón, Él lo viene complaciendo. Dice el Señor que en el término de 90 días Él viene entregando esas llaves de ese carro que tanto has pedido. Y en ese mismo término de 90 días, Él viene sacándote del país con nombre y apellido. Ay, dije yo, si esto obedecer a Dios, yo me sigo metiendo con Él. Y, así, y en ese tiempo, a mí me gustaba, como que sí, como que no. Yo con aquello de ustedes. Fíjense que yo le pedí al Señor que me diera, yo le decía, Dios, mándame un esposo que sea alto, rubio, que sea zarco, que sea importador de café, y con lo que yo sea en el rubro, la hacemos, le decía yo a Dios. Pero saben, esos eran mis planes. Llega el momento en que se iban a cumplir los 90 días. Y yo le digo, como todos cuestionamos las mujeres, ¿verdad? Ajá, usted y la palabra que Dios dio a través de su vida, que viene a traer el carro, que no sé qué. Y viene la hijita y me dice, bueno, mamita, ¿y usted qué ha hecho? Active esa fe, muévase, sea diligente. Miren ustedes de la regañada que me dio, que yo fui diligente 2 horas el siguiente día. ¿Y saben qué tenía yo en mis manos el siguiente día? Esas llaves de ese carro que yo tanto deseaba y que le pedía a Dios. Estaba experimentando el primer milagro, pues material que yo le había pedido al Señor. Y dije, ahí se me activó mala fe, falta el viaje. Un día revisando correo, recuerdo que con nombre y apellido, como fue la palabra, hasta la profesión me pusieron, licenciada Rosa Angélica Paz Martínez, requerimos de su presencia y participación para que venga en representación de su trabajo y de Honduras a Colombia. Y Dios me lleva con absolutamente todo pagado. Para ese tiempo me dice él, Angélica, prepárese porque a otro lugar, y me empezó a dar instrucciones. Ay, no, le dije, usted ya viene a molestarme. Y sabe que terminé con él ustedes. ¿Qué tal que ya me encuentre el rubio? Dije yo. Pero sabe, yo cumplí con mi jornada laboral. Cuando llego a aquel lugar empiezo a ver y a sentir cosas de las que él me había advertido y yo no sabía cómo manejar. A ver personas así como están ustedes y ver cosas sobre ellos, encima de ellos, que se reían de mí, se reían de las personas. Yo en la noche me la pasaba orando y sabe, el Espíritu Santo habló a mi vida en esa semana y me dijo, ese es el esposo que tengo para ti. O lo tomas o te lo voy a quitar. Vas a regresar y vas a ir y le vas a pedir perdón. Por regreso del viaje, recuerdo que estaba de aniversario el capítulo en el que él sirve. Y yo fui, lo busqué. ¿Y sabe qué hizo este varón? Bueno, yo le pedí perdón, fui obediente a lo que Dios demandó. Y fue la primera vez que oraron por nosotros juntos y que dijeron que somos propósitos unidos. A partir de ese momento yo ya sabía que era lo que tenía que hacer a la persona que yo veía como autoridad en casa. Le digo que pues que quiero tener una relación con él, y desde ahí me dicen que no, ¿cómo te pones a creer si ese hombre fue un marero, que esto, que lo otro, que vos aquí, vos es allá? Y bien, yo estaba segura de lo que yo quería y de lo que Dios había dicho para mi vida. Llega el momento en el que, ¿sabe? Como toda persona con deseos, anhelos, yo decía, ¿en qué tiempo este hombre me va a pedir que yo me case con él? Ya nos dijeron que somos propósitos unidos. Y recuerda usted que yo le dije que yo nací en un mes de diciembre. Fíjense que me trataba súper mal este hombre ustedes. Pero un fin antes de mi cumpleaños, yo recuerdo que yo me enojé y yo dije, voy a terminar esta relación con él. Yo con Dios no puedo estar jugando. Voy a la oficina, a punto de abrir, siento el aroma de él y digo, estoy quedando loca, ¿qué va a andar haciendo este hombre aquí? Pero ¿sabe? Ahí estaba él. Me decoró la oficina, me llevó mi postre favorito, infló ese globo que después me di cuenta que el ligón mandaba y lo infló con la boca. Y fue algo muy especializado porque se lo mostramos. Porque nuevamente el Espíritu Santo decía, eres mi hija, eres mi niña.
y hasta el pensamiento y el deseo más pequeño que esté en tu corazón, yo lo vengo complaciendo. Termina pues ese año, luego me dice que vayamos a una joyería, me compre el anillo de compromiso y no me lo da a ustedes. Y digo yo, a ver, ¿para quién me trajo a comprar el anillo? Pero no, fuimos donde el varón que Dios usó para decir que somos propósitos unidos. Y sabe, un día después, bueno, hicimos la presentación del compromiso, un día después de esto fallece la abuela, la señora con la que él creció. Él se va a cumplir con todo lo que tienen que hacer para lo del sepelio. En esa semana yo también me salgo del lugar donde yo estaba viviendo. Y nos vimos un día, recuerdo que él venía a un avivamiento a Marcala, yo regresaba a Corquín, venía con otro fraterno. Y antes de llegar a Corquín, el regalo que Dios acababa de dar unos meses atrás, estaba completamente destruido. Tuvimos un accidente. Yo iba de copiloto. Y yo recuerdo que lo único que hice fue llamarlo a él y decirle lo que había pasado y él me dijo, tranquila, que Dios tiene el control. Recuerdo que me llevan a la casa de él. Cuando él llega yo ni siquiera podía mover mi cuerpo, apenas movía la cabeza. Me dolía exagerado el cuerpo. El día siguiente me lleva al médico. El doctor dice que no puede hacer nada por mí porque mi tórax está fracturado. ¿Y sabe qué fue lo especial de ese día, a pesar que fue algo malo? Que mi familia no estaba ahí para mí, pero hombres y mujeres que pertenecen a esta fraternidad estaban ahí ayudando. Fueron los que me auxiliaron, los que me movieron, los que me llevaron a la casa de él y que estuvieron pendientes sobre todo este proceso. Recuerdo que me lleva mi amado al médico. El médico dice que mi tórax está fracturado, que no puede hacer nada por mí, que voy a tener que ir a Teletón, y empieza a dar un diagnóstico bien negativo. Y le dice él, no, pero no la vamos a internar, algo Dios tiene que hacer. Bueno, le dijo, trae la mañana, me lleva a casa. Recuerdo que en esa madrugada yo desperté, me suspendí de un solo, yo solo sentí un dolor así como en el pecho, pero con la misma me volví a dormir, lloré. Recuerdo que el día siguiente me lleva nuevamente al médico y el médico me repite las radiografías, incluso me hizo una más internas. Y le dice el médico, ¿qué le hiciste? ¿Dónde la llevaste? ¿Sabe? Este varón que yo no quería aceptar como mi esposo, en esa madrugada presentó una vigilia y le dijo a Dios que si yo era su esposa, que él había visto milagros sobrenaturales, que Dios lo había usado, que hiciera algo por mí. Y él dice que una mano descendió y sabe, el doctor no comprendía, no entendía cómo el hueso que un día antes estaba fracturado, el siguiente día estaba en su lugar. Una madrugada, minutos el Señor usó para poder sanarme. A partir de ese momento recuerdo que yo le dije, quedé con secuelas en mi cuerpo, todavía en los pies, si caminaba 3 minutos me cansaba. Y me dice él, viene una convención nacional, usted sabía, me dice, que si usted va al CNC, dispone su corazón y tiene fe, algo puede ocurrir, milagros Dios puede hacer. Y nos vamos para la convención nacional y vamos a jalón en una paila. Por rato me sentaba, por ratos lloraba, me reía, no aguantaba el cuerpo ustedes. Llego a aquel lugar y recuerdo que ora por mí una fraterna que estaba en intercesión. Y siento un fuego muy especial en mi cuerpo y recuerdo que ese día el Señor terminó de sanarme total y completamente en mi cuerpo. Y a partir de ese momento, pues empiezo a meterme de lleno en esta fraternidad, pero quiero que sea Él testificando lo que pasó a partir de ese momento. Mire que algo que ella no dice, a ella le caían mal los fraternos, pero mal, me dice un día. Ella dice que yo fui una lija en su vida. Lo que pasa es que ese día que yo llegué a ese evento, como le comenté, desde el 2020 yo no sentía la presencia de Dios a causa de mi pecado. Pero cuando llegué a aquel lugar que yo me paré a dar testimonio, nuevamente aquella vocecita del Espíritu Santo empezó a hablar. Y ella pasó caminando y no tocaba el suelo. Es de esas mujeres que creen en la última Coca-Cola del desierto. Y me cayó mal. Ay, qué vieja, dije yo. Y empiezo a dar testimonio y el Espíritu Santo me dice, cuida a mi niña, abraza a mi niña. Voy a estar abrazando a la mujer, y a mí va yo. Pero en obediencia, oro por ella. Y Dios empieza a hablar. Ese 6 de abril habían pasado exactamente 3 años de que el Espíritu Santo no me usaba, de que Él se había ido de mí a causa de mi pecado. Y en ese evento Él me volvió a abrazar. Ya no me maté,
Toda esa noche del 6 de abril estuve orando por ella. A las 6 de la mañana yo le dije al Señor, le voy a mandar un mensaje. Si en un minuto no me contesta, no le vuelvo a escribir. No, ni 30 segundos habían pasado, ya me había contestado. Me buscó por Facebook, como ella cuenta, pero me dijo estas palabras. Yo no me puedo casar con usted. Usted solo en la calle pasa, me parece loco, como fraterno, mal me caen esos viejos. Entonces yo agarré la hoja de oración, por ahí se la van a dar a ustedes. Y yo le escribí en la hoja de oración a Dios, si esta mujer es mi esposa, le vas a poner la loquera que yo camino en fraternidad. Yo ocupo una mujer que me planche la camisa para ir a servirme, una que me la esconda. Como ella bien lo testifica, ella es muy buena con la tecnología. Yo empiezo a formar parte del equipo de capacitación, pero para yo llegar a querer tener una relación con ella fue una lucha grande en mí, porque yo vengo de una relación donde una mujer me fue infiel 5 veces con 5 hombres diferentes. El Espíritu Santo a mí me muestra de que ella es amante de un hombre casado y esta mujer me va a poner los cachos a mí también. Yo no quiero mujeres que me pongan los cachos, no congeniados. Pero me fui para un Sahel y un hombre me dijo de que ella era mi esposa y empezamos aquel proceso. Como ella ya lo dijo, ella pedía un rubio, un zarco, extranjero, exportador de café. Sí, Dios la sorprendió conmigo, imagínense. Llegamos a esa convención, que se miren esa foto. Mire de que yo para meterla a esta mujer en la loquera de fraternidad, empecé a darle los libros para que las estudiara. Mire, amor, que me pidieron que diera esta charla, hágamela. Y empezaba ya a leer los libros. Y empezaba a meterse, usted por aquí la mira, mire, ven, estudiando libros, todos los libros, antes de ella ser fraterna, se leyó todos los libros de la FENEC. Hasta me hizo una conferencia de los estatutos, se metió tanto con fraternidad. Y aquí ella se graduó de capacitadora. Se graduó de capacitadora ese año, venimos de la convención, recuerdo, veníamos en la paila, tragando polvo con sol. Y recuerdo que yo le dije a ella, mire amor, la próxima vez que vengamos a Ciguatepeque vamos a venir en nuestro carro. Amén, me dijo ella, ya le había metido la loquera que caminamos los fraternos. Llegamos a la casa y me dice, ¿cómo vamos a comprar carro? No tenemos pisto, usted no se preocupe. Que los fraternos compramos sin pisto, le dije yo. Mire, esto es de locos. Que no había pasado 22 días después cuando un hombre de Santa Rosa nos ayudó y trajo un carro desde Estados Unidos. Y el Señor nos puso en nuestras manos las llaves de aquel carro que lo bautizamos como el Poderoso. Y a plena graduación de la Escuela de la Visión, un mes después fuimos en aquel carro, que le habíamos pedido un mes antes al Señor, y Él empezó a responderlo. Ella se fue para el Sahel. Cuando ella viene del Sahel, esos 3 meses yo no di testimonio. La que parecía loca dando testimonio era ella. Llegaba de trabajar, llévenme a dar testimonio, amor, me decía. Y yo le dije, usted parece loca con esa vieja. Ya ni en la casa pasa, solo dando testimonio. Dios unió 2 locos porque Dios une propósito. Y recuerdo yo que ella andaba en el Sahel y un viernes yo le puse en la papeleta al Señor. Yo le dije, Señor, ha de ser bonito que te celebre tu cumpleaños. Porque me empecé a acordar de eso, porque estaba en pleno mes de agosto. Ha de ser bonito que te infle un globo, que te revienten una piñata, y empecé. Y el domingo era la Escuela de la Visión y yo di una conferencia, me dieron un reconocimiento. Pero ese día que yo llegué a la casa, recuerdo de que mi esposa me había devuelto lo que yo le hice celebrando el cumpleaños. Me tenían una fiesta sorpresa. Tuve que esperar 32 años para saber qué se sentía, pero se sentía bien bonito. Porque recuerdo de que a partir de los 32 años hasta la fecha, ahora hay quien me celebra el cumpleaños. Y aunque yo le digo, no, me parece loca gastando pisto, déjeme, me dice. El miércoles me lo celebró. Y ahora entendí que realmente lo que yo necesitaba era una esposa. Porque a veces no valoramos a la persona que tenemos a la par. A veces como hombres se nos olvida que ha sido ella la que ha estado ahí en los peores momentos. Y lo aprendí. Empecé a servir con ella. Me llamaron a formar parte del equipo Sahel de Damas. Miré a mi esposa servir a la par de mi mamá. Mi mamá es sahelista, tiene más de 7 años de ser sahelista, el equipo Sahel de Damas. Y ella sirvió a la par de mi mamá. Allá en mi casa tengo una foto donde está mi mamá y mi esposa sirviendo juntas. Y empezamos, como ella dice, el compromiso de servir. Empezamos a salir a servir juntos. Por ahí la mira usted dando conferencias en el CNC en Ciguatepeque. Aquí está mi mamá y mi papá. Dios se ha pulido conmigo. No lo merezco. Si su esposa es la mejor, la mía es un regalo de Dios.
Con ella me salió el hombre detallista. De repente me dan ganas de llevarla a comer a un restaurante, tengo que llevarla porque si no, no duermo, fraterno. ¿Hace cuánto usted no saca a su esposa? ¿Hace cuánto usted no le regala un ramo de flores a su esposa y le dice, amor, gracias por siempre estar a la par mía? O todavía el fraterno marcado que es más alegre con la fraterna del capítulo que con su propia esposa. Porque yo no. Empezamos a servir, me nombraron un cargo en la zona y empezaron a criticarnos. Empezaron a decir cómo se está sirviendo, si es fornicario, es mentiroso, es adúltero. Y mirá la mujercita que tiene 1 año de ser fraterna y anda dije, sirviendo pecadores falsos. Yo llegaba a las reuniones y estaban hablando de mí, cuando yo entraba me abrazaban. Y los mismos que me abrazaban me decían, fraterno, ore por mí. Y me tocaba llorar por ellos, pero aquello empezó a dolerme. Y yo dije, ya no más, me salgo de fraternidad, tomé la decisión de dejar fraternidad. Di una conferencia en un aniversario allá en Corquín, recuerdo, y es mi último servicio y me retiro. El estatuto dice que 3 meses después de usted apartarse del capítulo, lo inhabilitan de fraterno, ya no soy fraterno, dije yo. Pero en el mes de noviembre del año pasado, nombraron un nuevo director zonal en mi zona, me llamó, me dijo, fíjese que Dios me dijo que usted fuera el subdirector zonal de la zona. No, yo no soy fraterno, le dije yo. No, hombre, me dijo, no, le digo, yo no soy fraterno, no quería. Y aquel hombre me dobló porque me preguntó, todo lo que usted tiene, todo lo que usted, o lo que usted es hoy, ¿dónde Dios se lo ha dado? En fraternidad, le dije yo. Y aquí usted no se puede ir, me dijo. Usted le dijo en una conferencia, me dijo, que a Dios se le dice sí o sí. Va, pues, le dije, acepto. Y la crítica se incrementó. A tal grado que llegó a oídos de ella no la dejaban dar conferencia. Le decían que era una mentirosa, que era una pecadora, que no podía hacerlo. Y aquello me dolió, me caló dentro. Recuerdo que en diciembre ella tomó la decisión de irse. Ella dijo, yo me voy. Me dijo, usted ni me quiere, por eso no se casa conmigo, me dijo. Usted ni preñar me quiere, más bien, me dijo, como ya tiene una hija, me voy, sí, va para Estados Unidos. Como la palabra dije que cuando recibe una palabra profética uno tiene que trabajar, yo empecé a trabajar, fraterno. Y ahorita el 31 de agosto va a dar fruto el trabajo que hice en la última semana de diciembre. Ahí van a ser el 1 de diciembre que vamos a tener. Y en enero yo le dije a Dios, te voy a presentar 40 días de ayuno. Voy a pelear por mi casa. Me olvidé de toda la gente que le daba cobertura porque yo oraba por más de 300 familias, pero no oraba por mi casa. Dije yo, ya no más, voy a orar solo por mi casa, por mi esposa. En finales de enero el Espíritu Santo me dijo, en mayo te vas a estar casando por civil. 31 de mayo te vas a casar y vas a honrar a tu esposa. Y el 31 de mayo de este año, fraterno, se hizo posible lo imposible. Honré a mi esposa como se merece y nos casamos delante de la ley del hombre. Ese mismo día el Espíritu Santo me dijo, el 21 de junio te vas a casar. Y el invitado número 1 voy a ser yo. Ese día se van a tapar 1000 bocas que te están criticando. Pero ese día entendí que yo tenía que honrar lo que Dios me había dado. Recuerdo que el 21 de julio, delante de más de 200 personas en un salón en Corquín, Copán, honré a mi esposa. Entró con el vestido de su sueño, un vestido que vino de Estados Unidos de un vuelo directo para ella. Porque una mujer allá, Dios le dijo, comprarle el vestido de esa mujer. Y aquella mujer venía con aquella caja desde Estados Unidos. Ese vestido que usted ve ahí, Dios se lo mandó a mi esposa allá a Estados Unidos. Ese smoking azul que usted mira ahí, allá lo fui a traer a Tegucigalpa. Ese día dimos testimonio por primera vez como esposos. Ese día le callamos la boca al diablo. Ese día nos convertimos en la pareja más feliz de la tierra. No es fácil. No ha sido fácil estos 2 años. Porque las personas que han estado más cerca son los que más duro han criticado. Pero es que usted no le sirve al hombre fraterno, fraterno. A usted lo mandó a llamar un Cristo vivo, así como a mí me mandó a llamar. Y Él va a cumplir la promesa. No importa lo que la gente esté diciendo. No importa lo que estén hablando de usted. Es importante lo que Dios ha dicho de usted. Porque nosotros dijo, lo íbamos a honrar. Y lo ha honrado. El viernes le llegó un dictamen médico a ella diciendo de que el bebé que se iba a adelantar, que no sé qué. El viernes llegamos al hospital y estaba en el hospital de San Marcos viendo y yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? Tengo un compromiso, le dije yo, y el doctor decía que tenía que venirse el bebé antes. Yo recuerdo que ella estaba dormida porque a veces no se puede dormir, entonces la regaño a los dos y les digo, ¿se duermen o se duermen? Pero yo le dije, no podés nacer porque tenemos que ir a marcarla.
Ahí hay alguien todavía que necesita una palabra. Para el domingo 31, el otro domingo, es la fecha de parto. Y yo creo que él va a salir más loco que nosotros todavía, porque imagínense dónde andamos. Esta noche el Espíritu Santo quiere hacer algo especial en su vida. Pero depende de usted, no depende de mí. Hay mil cosas que le pudiéramos contar, pero se lo voy a resumir. Ese Cristo vivo que un día dijo que había unido propósitos está aquí. Y vino por usted. A Dios le servimos hombres de verdad. Hombres de verdad, no cobardes. La gran pregunta para usted: ¿está cuidando lo que usted tiene en su casa? ¿O todavía se desquita con ella la cola? Porque es fácil decir perdóname. Lo difícil es demostrarse. Y aquí usted mire a esta mujer, ya se imagina bajo tierra. Dábamos chispas los dos. Cuando ella dormía en un apartamento solo y yo solo, nos acostábamos sin comer y ella no me decía que no había comido ni yo para que no me preocupara. Hoy que vivimos juntos, cenamos frente a mí, nos esperamos que nos baje la digestión. El problema es que a las 11 nos vuelve a dar hambre, volvemos a comer. Por eso estamos así como los mira, bien gorditos, llenitos de amor. Hoy estamos aquí, felices. Porque lo único que yo necesitaba era una esposa. Lo que yo necesitaba era que estuviera alguien ahí. Ahora cuando llego a servir, ahí está ella. Antes de irme, ella me despacha. Oye, que andamos juntos. Me plancha la ropa, ya no me la esconde. Hoy los dos estamos locos. Hay un sueño, hay un anhelo en su vida. Hay algo que está peleando y está muy cerca. Ahí donde usted está, yo lo voy a invitar a que repita junto conmigo una pequeña oración. Es demasiado lo que el Espíritu Santo quiere hacer con usted esta noche. Él está aquí y vino por usted, vino por su casa, por su familia. Aquí hay jovencitas con el corazón realmente lastimado. Realmente escondes tu depresión en una sonrisa. Pero cuando llegas a tu cuarto, el nudo en la garganta es demasiado grande. Aquí hay hombres que salen de su casa, caminan una cuadra y el nudo. Pero esa noche el Espíritu Santo quiere hacer algo.